proyecto de la materia. Está en la última unidad, ¿sí? Entonces, en la unidad número 5, que estaremos viendo ya en la próxima semana, que es una unidad pequeñita, está aquí en la sección de construcción el proyecto de segundo parcial, está la fecha de entrega, está ahí hasta el 16 de marzo. Hasta ahora he enviado 2 tareas, ¿verdad? Tarea 1 y tarea 2, que han sido tareas un poco grandecitas. Y la tercera tarea, digámosle así, pero lleva el nombre de proyecto porque ya junta varias cosas, será su proyecto, ¿no? Que está por acá, proyecto de segundo parcial. No voy a enviar más tareas, ¿sí? En parte también por el tiempo, sino que ya esta es la última actividad asíncrona que es su proyecto. ¿Listo? Entonces, lo mismo que he venido trabajando en grupo, con el tema que ya tienen asignado por grupo. Ay, ¿cómo que no tienes? Perdón, déjeme revisar, de repente se me pasó. Debe tener un archivo de Word con las especificaciones. Ah, no tiene. ¿Ve? Gracias por avisarme. Ahorita lo ponemos. Algo pasó allí. Ya, listo. Yo creo que puse un proyecto que no es muy complejo, así que por favor aprovechen ya este fin de semana, vayan haciéndolo, ya de una vez se van repartiendo, ¿verdad? El trabajo, porque está hecho para que trabajen entre varios, ¿no? Así como sus otras actividades. Ahí está. A diferencia de las otras actividades anteriores, donde ya hemos trabajado con PHP y también con interacción a base de datos, en esta última actividad asíncrona se solicita que trabaje con el patrón de arquitectura MVC. Entonces, toda la estructura y toda la comunicación, se puede decir, de su código, tiene que utilizar ese patrón de arquitectura. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Eso es lo único, pues, no es lo único, pero es una de las cosas más importantes que se les pide seguir. Entonces tienen que construir 4 módulos y entiéndase por módulo, pues prácticamente un cruce, ¿no? 4 módulos importantes para la aplicación. Cada módulo debe constar por lo menos, ¿no? De las operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación de datos. A lo mejor ustedes consideran que dependiendo del tipo de información que eligieron, hay alguna otra operación que realizar aparte de las 4, pues bueno, está bien, ¿no? Porque es necesario según su proyecto. Pero cada módulo debe tener al menos de estas 4 operaciones. Entonces, esta es la parte principal de su proyecto, construir los 4 módulos que tengan que ver con su temática de proyecto, ¿no? Así que ustedes tienen que hacer ese pequeño ejercicio de análisis que ya lo han venido haciendo. Desde que se ponen a hacer ustedes los formularios, ya piensan, bueno, a ver, ¿de qué va esto? Esto es, qué sé yo, una tienda de arreglos florales, ¿qué puede haber allí en ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, aquí les da algunas especificaciones. Por ejemplo, me dice, bueno, si es una tienda en línea, no debería faltar el módulo de productos, el módulo que lleve el proceso de venta. Considere en sus tablas de datos a utilizar, debe existir al menos 5 campos adicionales al campo de ID, ¿verdad? El campo de identificación o primary key, o campos de historial en caso de que ustedes lo coloquen, ¿no? Que tampoco es exigido. Yo no me meto mucho con la parte del modelo de base de datos, pero bueno, debe haber ahí claves primarias, debería haber claves foráneas, ¿verdad? Debería haber relación entre sus tablas. Eso es lo mínimo que se espera. Luego, la otra parte del proyecto dice que hay que trabajar con autenticación de usuarios, ¿sí? Eh, entiéndase esto tal vez de manera más simple como un login, ¿no? Hay que hacer una autenticación, el usuario ingresa, usuario clave, usted lo valida contra la tabla de usuarios, ¿sí? Y bueno, depende si hay otras tablas que trabaje, que usted utilice para la parte de, por ejemplo, perfiles, roles, pues también. Porque se le solicita que maneje al menos 2 tipos de usuarios dentro de su proyecto.
Entonces hay que hacer la auténtica, aparte de los 4 módulos, ¿no? Que es lo que habla acá, los 4 módulos que dependen de su tema de proyecto, tiene que hacer la parte de autenticación y manejo de perfil. ¿Ya? Entonces estas son las 2 partes de su proyecto. Esta es más grandecita, ¿verdad? Esta es un poco más pequeña. Y lo que dice es que hay que hacer autenticación, es decir, el usuario ingresa usuario y clave, usted verifica contra la base, se recomienda que las claves estén cifradas con algún tipo de algoritmo de encriptación, pero bueno, es una recomendación. Y tiene que manejar al menos 2 tipos de perfiles dentro de su proyecto, ¿no? Ustedes definen cuáles, ¿no? Si son más de 2, pues mejor, y si son 2, pues eso es lo mínimo que se solicita dentro del proyecto. A lo mejor uno puede ser, qué sé yo, administrador, el otro vendedor, depende un poco de su tema, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, veterinario, consultorio médico, puede ser tal vez, qué sé yo, el perfil de administrador, el perfil de médico, el perfil de paciente, podría ser, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí también les nombra algunos ejemplos, ¿no? Cliente, gerente, recepcionista, vendedor. Utilice variables de sesión para conservar los datos del usuario autenticado. Usted ve cómo, usted ve si guarda un objeto con los datos del usuario, usted ve si guarda solo el nombre del usuario, si guarda aparte el perfil, ¿no? O si guarda solo un ID y luego hace búsquedas a través de la base de datos. Ustedes ven cómo realizan eso. Recuerden que en algún momento de las clases hicimos un ejemplo cuando estábamos revisando sesiones, donde hay algo similar, ¿no? Donde se simula un proceso de autenticación y luego un proceso de verificación, ¿no? ¿Cuál es el perfil? Y según ese perfil, darle los accesos al usuario, ¿no? Entonces, mínimo yo espero el manejo de accesos a través de los menús, que es como yo lo presentaba en clase, ¿no? Hay otras cosas adicionales, es decir, el manejo de accesos no solamente se da a través de menús, también se da a través, por ejemplo, de las operaciones que se va a hacer, ¿verdad? Es decir, a quién le permito yo crear algo nuevo, a quién le permito editar, a quién le permito eliminar, a quién le permito solo consultar, ¿ya? Pero mínimo espero yo que el manejo de perfiles lo realicen para la parte de los accesos a través de menús. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, por favor, vaya preguntándome, ¿sí? Yo le estoy explicando, pero puede haber algo que no quede claro. Aquí están los parámetros a seguir, ¿no? Entonces, esto es lo que se puntúa, que usted tenga los 4 módulos, que estén completos, que funcionen, que cumpla con lo que dice acá, que esté la autenticación, el manejo de perfiles, al menos 2 tipos de usuarios, pero también hay ciertos parámetros que no puntúan, pero que pueden hacer que usted, si no los cumple, su proyecto vaya bajando, restando puntos, ¿no? O incluso no siendo válido para nada, ¿no? Entonces dice aquí, aplique estándares web, HTML y CSS para la estética, es decir, los estilos, ¿verdad? Igual trabajar con ellos. Recomiendo utilizar lo que más sea posible de lo que usted vio o usó, mejor dicho, en su proyecto de primer parcial, como las hojas de estilo externa, las validaciones de los formularios, ¿no? Entonces, trate de reutilizar lo que se trabajó en el primer parcial. ¿Listo? Con respecto, a ver, ya voy a contestar porque me preguntaron algo, ¿no? El lenguaje de programación, ya sabe usted que es PHP, el marco de trabajo es MVC, el motor de base de datos es MySQL y la librería de acceso de datos PDO. Entonces, lo que está aquí hay que cumplirlo, ¿sí? Entonces, no puede usted trabajarlo de otra manera. Y adicionalmente voy a nombrar otra cosa que no he puesto aquí, y bueno, porque tal vez yo pienso que no hay dudas, ¿no? Pero sí de repente sí lo hay. Entonces, no pueden utilizar frameworks de desarrollo, ¿sí? No pueden utilizar frameworks para la parte de desarrollo, ni en la parte de JavaScript, ni en la parte de PHP. En la parte de diseño, sí, ¿no? Por ejemplo, ahí me pregunta alguien si puede usar Bootstrap, sí. Si quiere utilizar alguna otra librería, solamente para la parte de diseño, algo visual, que no tenga que ver con comportamiento, ¿no? No código de JavaScript de comportamiento, ni código PHP. Para ello, no, por favor, framework. Entonces, si es para diseño, sí. Ujú.
Ya, listo. Entonces no, jQuery no. No, no puede usar framework para nada que sea programático, solamente para diseño. ¿Sí? Entonces, atención con eso, ¿no? Porque puede ser que luego se les penalice por gusto. ¿Listo? Entonces, consideren por favor que yo lo que tengo que evaluar es lo que se enseña dentro de la materia, no lo que usted pudo haber aprendido fuera de ella, fuera de la carrera o por cualquier otro lugar, ¿no? Ya sea porque usted mismo se autoinstruyó o porque por ahí tiene alguna experiencia, ¿no? A lo mejor fue a trabajar en algún lado, lo que sea, ¿no? Yo tengo que evaluar lo que se da dentro de la materia. Entonces, por eso es que no permito que se utilicen otras herramientas, ¿no? Listo. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿No? Bueno, ya estuve esperando un ratito, ¿no? A ver si teníamos algunas dudas. Si no, pues continuamos. Vamos a hacer rápido la clase del día de hoy para terminar con esta partecita de MVC y ya en la siguiente clase poder ver la parte de IELTS. Listo, entonces en el ejemplo que estamos viendo de MVC, estamos trabajando con un CRUD, ¿verdad? Está por aquí. Ya habíamos hecho algunas operaciones, hemos hecho la parte de la búsqueda, la parte de crear un nuevo dato, un nuevo registro. Y hoy vamos a trabajar con las operaciones de editar y eliminar. ¿No? Está un poco raro mi navegador. Bueno, a ver, voy a empezar con el eliminar, que es el más sencillo, ¿no? De las operaciones que están por aquí.
Entonces, cuando nosotros damos clic en la operación de eliminar, normalmente esperamos visualmente, ¿no? De manera visual se espera algunas cuestiones. Por ejemplo, se suele esperar que haya algún tipo de confirmación para el usuario, ¿no? Porque es una operación que ciertamente es riesgosa, ¿no? El usuario está haciendo una eliminación, va a dejar de ver esa información después de que haya sido eliminada. ¿Listo? Bueno, entonces de alguna manera presentamos algún tipo de mensaje, ¿verdad? De ventanita de alerta para saber el usuario si quiere o no hacer la operación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estas ventanitas de alerta yo las estoy haciendo con un alert simplemente, pero bueno, podría ser un poco más trabajada con respecto a cómo se ve, ¿no? A la parte visual del componente gráfico. ¿Listo? Entonces, en cambio, en la operación de editar, que es la otra que nos hace falta, también ya sabemos cómo debería trabajar, ¿verdad? Porque ya venimos creando aplicaciones desde algunos semestres. Y normalmente cuando el usuario selecciona algo para editar, se le debe permitir hacer cambios, ¿verdad? De esos datos. Entonces ahí también hay algunas opciones visuales y eso pues depende un poco de cómo se esté trabajando. Una opción visual es que ya ayudados de ciertos tipos de componentes y librerías, nosotros hagamos los cambios aquí mismo en la tabla. Eso está bien cuando dentro de la misma tabla estamos mostrando todos los datos que contiene ese registro, ¿no? Pero si aquí dentro de la tabla no estamos mostrando todos, solamente estamos mostrando los que consideramos más oportunos que se visualicen, entonces eso no va a ser posible, ¿no? Entonces va a tocar ir a otro formulario, es decir, cuando se dé clic en editar, deberemos pasar a otra página, a otra vista, que nos muestre el formulario con toda la información cargada. Entonces, hay esas dos situaciones visuales en el momento de editar. Ya, la que nombré al final, que es la de mandar al formulario de edición, que es la más usual, pero también hay ciertas circunstancias en donde es posible que la edición se haga dentro de la misma fila, ¿no? Más que nada eso es cuando hay muchas filas que se podrían editar. Por ejemplo, si estamos hablando de notas, ¿no? Que el usuario tiene que hacer cambios de notas o asistencias, ¿no? Entonces ahí son ejemplos donde tocaría usar algún tipo de librería que permita aquí mismo hacer los cambios. ¿Listo? Entonces, vámonos con la opción usual de mostrar un formulario, ¿no? Que ahorita no existe, por eso está en blanco. Pero la idea es que al dar clic aquí, pasemos a una vista donde esté el formulario con los datos precargados. La operación de edición tiene prácticamente dos partes, ¿no? Una es precargar el formulario con todos los datos y la otra es ya hacer el guardado, en este caso un update, dentro de la base de datos. Así que en realidad hay dos cosas. ¿Listo? Igual en la operación nuevo, ¿no? En la operación nuevo había dos cositas que se hacían, ¿no? Una es mostrar el formulario, que incluso aquí este formulario contiene datos que vienen de la base, en este caso categorías de productos, y la otra es ya hacer el guardado como tal, ¿no? Cuando el usuario me haga el submit, hay que hacer el guardado de la base de datos. ¿Listo? No olvide, por favor, en este momento yo no estoy haciendo validaciones porque son cosas que ya he ido enseñando en otras clases, pero usted para su proyecto debe elaborarlas, ¿no? Tanto validaciones del lado del cliente, que fueron lo que hicieron en el primer parcial, como validaciones del lado del servidor. Listo. Bueno, entonces terminemos la operación de eliminar. Hay que recordar un poco que estos enlaces, ¿verdad? Finalmente lo que está aquí dentro de esta tabla, estos son enlaces, podrían ser también botones de formulario, ¿no? Eso depende. Pero la cuestión es que es algún componente que me permite hacer peticiones, ¿no? Entonces, de alguna manera me permite hacer peticiones. Incluso siendo peticiones asíncronas, que son las que vemos en la próxima semana, pues es algún componente que internamente hará eso, hará una petición. Entonces, como estamos trabajando con MVC, las peticiones tienen que ir a un controlador. En este caso, yo estoy trabajando
en el módulo de productos, así que el controlador con el que estoy trabajando es el de productos, ¿no? Él es el que está controlando las operaciones que se están haciendo en este módulo. ¿Listo? Entonces, en mi tablita, en mi vista, donde tengo la tablita, hay unos enlaces para editar y para eliminar, ¿no? Voy a abrir la vista. Aquí están los enlaces de editar y de eliminar. ¿No? Y vamos con el de eliminar, que es este segundo que está aquí. Está un poquito largo. Y aquí está el href, ¿no? Entonces, primero que nada me voy a fijar en el href que anda por acá, que es el que dice hacia dónde va la petición de este enlace. Entonces, de la manera en que está arquitecturado este proyecto para hacer uso de MVC, donde incluso se está usando orientación a objetos para la capa de controladores y la capa de modelo, se le está enviando dos parámetros que determinan cuál es el controlador y cuál es la función del controlador que va a ser ejecutada, ¿no? En el caso del controlador, el que debo llamar es el controlador de productos, y en el caso de la función, pues la que se determine que haga la operación de eliminar, ¿no? Yo le he llamado aquí eliminar y así deberá estar dentro del controlador. Adicionalmente, para poder eliminar y para poder editar, usted ya sabe que necesita el ID, ¿verdad? Necesita el identificador del registro que se quiere eliminar o editar. Entonces, si usted se fija, dentro de estos parámetros, adicionalmente se está enviando el ID, ¿sí? Adicionalmente estamos haciendo el envío del ID. ¿Listo? No olvidemos, por favor, que al ser enviado a través de un enlace, ¿verdad? En el href, esto será enviado a través del método get, por ende estará visible en la URL, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo visible un ID. Si es que hubiera problemas con ello, es decir, si no se considera seguro, si es que el ID el ID que estamos pasando de alguna manera consideramos que puede ser peligroso, pues hay varias estrategias que se pueden utilizar. No sé si en la siguiente asignatura creo que ven algo de la cuestión de seguridades en aplicaciones web. No sé si ahí ven algo de eso. De todas maneras, yo nombro un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrategia podría ser reescribir la URL para que no se visualicen los datos tal como los estamos mandando. Otra estrategia un poco más sencilla incluso podría ser que en lugar de tener aquí enlaces, yo tenga un pequeño formulario y dentro de los formularios botones para que se vayan los datos por post, ¿no? Porque si yo tengo un formulario, yo puedo decirle a mi formulario que se envíe por post. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos el href para el eliminar y por acá tenemos el href para editar, ¿no? Que también es prácticamente igualito, lo que cambia es la función. Aquí vamos a llamar a la función eliminar y aquí voy a llamar a la función editar. Pero igual, tengo que pasar el parámetro del controlador y tengo que pasar el parámetro del ID, ¿no? Para que se sepa cuál es el registro que va a ser editado o eliminado. Adicionalmente, tal vez lo que pueda nombrar aquí en el eliminar, he colocado este pequeño ventanita de confirmación de JavaScript, ¿verdad? Para que en caso de que si el usuario no confirma, ahí está, no la negación, si no confirma, hago un return false y no se hace la petición, ¿no? No se ejecuta la petición, ¿ya? Sino que se para, simplemente, ¿no? Podemos usar otras cosas también para poder hacer las ventanitas de confirmación, pero aquí está de manera muy simple con JavaScript. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros demos clic en este enlace, se va a crear un objeto de tipo productos controller y se va a ejecutar la función eliminar. ¿Listo? Y la función eliminar va a tener que leer el ID para poder pasarle al modelo y decirle, oye, yo quiero que elimines este producto que tiene este ID, ¿verdad? Entonces nos vamos al controlador. ¿Listo? Aquí tenemos a la función eliminar. Entonces ella va a tener que leer el parámetro de ID que se envía, en este caso se está enviando por get, recordemos que también lo podemos leer con request, y luego tenemos que llamar al modelo para que el modelo elimine a ese producto que tiene este ID.
Adicionalmente le estoy mandando el usuario que haría la eliminación, ¿no? En este caso lo estoy mandando con un dato quemado, pero vuelvo a recordar, esto simularía el hecho de poder almacenar datos de historia, datos de históricos, como por ejemplo, qué usuario está haciendo la operación, ¿no? Al menos en este caso, la última operación que se realizó, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí se está llamando al modelo para que elimine y le estamos pasando el ID del producto y el usuario que hace esa actualización, no esa eliminación. Lo demás, pues ya un poco lo hemos visto, por aquí se están creando algunas variables para poder darle cierta retroalimentación al usuario. Yo estoy un poquito por estándar haciendo que todos los métodos del modelo retornen algo al controlador. ¿Sí? Puede ser que le retorne un conjunto de resultados, como puede ser que le retorne un verdadero o falso o un 1-0 que indique si se pudo o no hacer la operación, ¿no? También estoy guardando variables de sesión para esos mensajes. ¿Listo? Y finalmente hay que llamar a alguna vista, ¿no? Esa también es una función del controlador. El controlador debe indicar cuál es, en este caso, el, el modelo y la vista con la cual hay que comunicarse, ¿no? Entonces, ojo que aquí estamos viendo las principales funciones del controlador: leer parámetros, comunicarse con el modelo y comunicarse con la vista. ¿Listo? ¿Con qué vista me voy a comunicar? Pues eso depende de lo que visualmente nosotros consideremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de crear algo nuevo o después de editar o después de eliminar, suele ser usual regresar a la tabla, ¿sí? Suele ser usual regresar a la tabla de datos, ¿no? Por eso, si ustedes se fijan aquí en este redireccionamiento, yo estoy yendo al controlador de productos función index, ¿sí? Entonces, como estoy dentro de esta clase, dentro de la misma clase del controlador de productos, ¿verdad? Otra manera de llamar, digámosle así, llamar a la vista, hubiera sido simplemente llamar a la función index, ¿no? ¿Listo? Entonces, también yo pude haber llamado directamente a index porque estoy aquí mismo, ¿no? Estoy dentro de este mismo controlador, ¿sí? Pero de manera un poquito más estándar, me verán haciendo redireccionamientos, ¿no? Escribiendo aquí el nombre del controlador y la función. ¿Listo? Entonces ahí está el eliminar. Vamos a revisar rápidamente el modelo, ¿sí? Aquí está mi función eliminar. Y bueno, para los que estén acostumbrados ya un poco a usar PDO, pues esto va a ser bastante fácil de recordar, ¿no? Entonces recuerden por favor que en el proyecto tienen que usar PDO, ¿no? Y eso es algo que ya un poco les venía diciendo, que en su tarea podían usar cualquiera de las dos, pero que en el proyecto ya tocaba usar PDO. Yo voy a hacer una eliminación lógica, por eso ven aquí la presencia de un update y no de un delete, ¿ya? Entonces también como para variar, ¿no? Y usar las dos, porque ya en los ejercicios anteriores de interacción con base de datos, ya usé el delete. Entonces vamos acá a usar el update para la eliminación lógica. Y lo que voy a hacer es cambiar el estado, ¿no? Que es la columna que para mí especifica si este registro está activo o no. ¿Listo? Pues voy a cambiar el estado, el usuario que hace la actualización, la fecha de actualización, que son mis campos de histórico, donde se cumpla esta condición, ¿no? Donde el ID del producto sea igual a la variable ID que me estén enviando, ¿no? Recordemos también, siempre les estoy comentando, hay varias maneras de trabajar con la parte de base de datos. Yo estoy aplicando aquí una, yo coloco nombres de variables y luego le voy pasando los nombres de variables, ¿no? Con eso me ahorro el hecho de tener que ver exactamente el orden en el que tengo que enviar los parámetros. ¿Listo? Entonces luego ejecutamos la sentencia y
En los métodos donde hagamos uso de sentencias DML, donde hagamos uso de insert, de update o de delete, vamos a estar utilizando el método row count para verificar el número de filas afectadas, ¿no? Para verificar si se insertó o no, dado que row count me permite obtener el número de filas afectadas y eso me va a ayudar a retornar un verdadero o falso. ¿Listo? Entonces ahí está el método de eliminación que en realidad, como usted ve, es un update. Bueno, entonces vamos a verificar. ¿Listo? Entonces partimos de aquí de la vista del enlace, ¿verdad? Que va al controlador de productos, función eliminar. En el controlador tenemos la función de eliminar que va a leer el ID y va a llamar al modelo para hacer la eliminación. Luego se hace un redireccionamiento al controlador de productos, función index, ¿no? Que es la que muestra la tabla de los productos. ¿Listo? Pues voy a eliminar este, a ver cómo me va. Ahí está seguro de eliminar. Y vemos que ya se eliminó. ¿Ya? Entonces ahí está la operación de eliminación, que en realidad no es que está eliminado, ¿verdad? Está en la base de datos, pero ya con un estado de cero. ¿Ya? Bueno, entonces ahí hay cosas también que se podrían trabajar con respecto a los perfiles de usuario, ¿no? Por ejemplo, yo ya no puedo ver aquellos que están con estado cero, es decir, aquellos que están inactivos. Pero puede ser que a lo mejor se determine dentro de el análisis de la aplicación que aquel usuario que tiene perfil administrador sí puede ver todos, ¿no? A lo mejor incluso por aquí se le agrega otro campo más que diga estado, e indique si está activo o inactivo, y a él se le muestra en todos, ¿no? Entonces esas también son cuestiones ya que tienen que ver con los permisos de acuerdo a cada tipo de usuario que ingresen dentro de nuestra aplicación. Y vamos con la última operación que es el editar. Entonces, para el editar nosotros tenemos que, ¿listo? Que ir al controlador de productos, trabajar en la función editar, que va a tener que leer este parámetro, ¿no? Una de las primeras cosas que debe pasar cuando damos clic en editar es que debe aparecer el formulario. Entonces vamos a empezar con eso. En nuestro controlador de productos, acción de editar, debe mostrarse el formulario, ¿no? Y esto ya un poco lo hemos hecho antes, porque cuando yo doy clic acá en nuevo, ya muestra el formulario, ¿verdad? Entonces incluso ese código por aquí anda, aquí está mostrar el formulario de nuevo producto, lo que sí, voy a especificar algo, ¿no? Cuando usted trabaja normalmente en los CRUDs, usted puede hacer la misma vista, ¿no? El mismo formulario le podría servir tanto para crear un nuevo como para editar. A veces es un poco confuso, ¿no? Porque tengo que poner algunas restricciones, algunas condiciones para ver cuándo me sirve para uno nuevo o cuándo me sirve para editar. Por ende, a veces resulta mejor tener dos, ¿no? Uno para nuevo y otro para editar. ¿Ya? Entonces eso ya depende de cómo se quiera realizar la programación. Yo tengo dos aquí para que no se me vayan a confundir. Yo tengo aquí el formulario para un nuevo producto, ¿sí? Y tengo el formulario para editar productos. ¿Listo? Te vuelvo a repetir, podría ser uno solo. Si lo programamos correctamente, puede ser uno solo, ¿ya? Pueden haber circunstancias también en el que a lo mejor, por ejemplo, cuando yo edite, no puedo editar muchos de los campos que, que se fueron ingresados. Podría pasar, ¿no? Y que a lo mejor eso también dé pie a que a que es más óptimo tener por separado los formularios, ¿no? Uno para nuevo y otro para editar. Entonces siempre hay circunstancias, ¿no? Yo voy a usar
dos archivos, uno para nuevo y otro para editar, ¿no? El de nuevo fue el que estábamos usando en la clase anterior. Hoy voy a usar el de editar, que es bastante similar, es decir, tiene el encabezado, tiene un formulario donde va a poderse editar el código, el nombre del producto, la categoría, el precio, la descripción, el estado, y por acá al final tiene el pie de página, ¿no? Cuestiones adicionales que va a tener este formulario, el precarga datos. Eso quiere decir que en nuestras cajitas de texto, ¿no? En la caja de texto de código, de nombre, va a haber algo en los values, ¿sí? Va a haber algo por aquí en los values. Y eso de alguna manera ya lo hemos visto cuando trabajamos en interacción, en los CRUD de interacción con base de datos. Ya vimos, ¿no? Que en el editar hay que cargar. ¿Listo? Entonces eso vamos a irlo viendo. En mi controlador se va a mostrar el formulario. Y parecido a lo que está acá, ¿no? Cuando la solicitud es por GET, yo voy a mostrar el formulario. Ya vamos a hacer eso. ¿Listo? ¿Necesito cargar las categorías? Sí. También necesito cargar las categorías de la base. ¿Voy a requerir esta vista que se llama productos.nuevo? No, ahorita voy a requerir la que se llama productos.editar, ¿no? .php, porque como les decía, vamos a trabajar con dos diferentes. Sin embargo, aquí todavía falta algo, ¿no? Hasta aquí yo lo que hago es llamar al modelo que me trae las categorías y luego llamar al formulario. El formulario leerá las categorías y las pondrá en el select, pero todavía no estoy cargando los datos del producto que se va a editar, ¿no? Hasta ahorita está lo mismo que hago cuando doy clic en nuevo, es decir, se carga el formulario. ¿Listo? Ahí está cargado, con algunos errores, ¿verdad? Porque mi formulario como que ya está intentando leer datos, pero todavía no es posible. ¿Listo? Y hasta las categorías las tengo cargadas, ¿verdad? Pero todavía no se están cargando los datos correctamente aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nada, hay un ID que le llega, ¿no? Cuando nosotros damos clic aquí en este enlace de editar, veamos en la URL, ahí está el parámetro C, el parámetro F y el parámetro ID. Entonces tenemos que leer ese ID para poder saber cuál es el registro que se quiere editar, ¿no? Entonces hay que recogerlo. Voy a hacerlo rapidito. Se llama ID. ¿Listo? Y con eso hay que llamar al modelo para que me pase los datos de ese producto, ¿no? Entonces yo lo voy a poner por aquí, déjenme ver según prod se llama, según mi vista, porque la vista ya está trabajada, ¿no? Un poquito por cuestiones de tiempo traigo algunas cositas trabajadas. Yo voy a llamar aquí al modelo y necesitamos un método que reciba un ID y me retorne el producto que corresponde a ese ID, ¿no? Entonces, en este caso es el método buscar por ID, ¿no? Así lo he llamado yo, ya vamos a revisarlo rápidamente a ver qué es lo que tiene. ¿Listo? Entonces leemos el parámetro, ahí está nuestro controlador haciendo su trabajo, ¿verdad? Leer parámetros, comunicarse con el modelo, comunicarse con las vistas. Ahí está, lee el parámetro, vamos a llamar al modelo. Y fíjense cómo aquí en este mismo método yo me estoy comunicando con dos modelos, ¿verdad? Con el de categorías y en este caso con el de acá, que es el de productos. Vamos a llamar al método buscar por ID, que recibe el ID del producto y me retorna un producto. ¿Listo? Y luego, una vez que yo tenga mi vista incluida aquí, él ya va a poder ver estas variables, ¿no? Va a poder ver la variable categorías para ponerlas en el select y va a poder ver la variable producto para de allí sacar los valores que tiene que mostrar en las cajas de texto, en los checkbox, en los radios, en los componentes que hay. Antes de pasar a la vista, vamos a irnos al modelo a ver qué hace el método buscar por ID. ¿Listo? Entonces aquí está el select, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer un select de la tabla productos. Aquí también estoy haciendo un join con categoría, aunque creo que no era necesario. Y
hago la búsqueda por ID, ¿no? Entonces aquí está la parte del where más importante, que es buscar por ID, por el campo único. Lo demás es los pasos iguales a los que se hace anteriormente en los otros métodos de búsqueda, los otros métodos que ejecutan un select, que es preparar la sentencia, ejecutar la sentencia enviando datos en caso de que sean necesarios. En este caso sí, ¿verdad? Es necesario el ID. Y luego recuperar los datos. ¿Listo? Recuperar los datos. Aquí vamos a ver una pequeña variación con respecto a los métodos que hemos usado antes. Yo ya no estoy usando aquí un fetch all, sino que voy a utilizar simplemente un fetch. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque me parece más óptimo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una búsqueda por un campo que es primario, ¿verdad? En este caso el ID, yo espero como resultados un solo registro, ¿sí? Entonces, bueno, si yo traigo fetch all, si yo uso, perdón, fetch all, yo voy a obtener un arreglo, ¿sí? Ah, pero igual en mi select está que se busque por ID. Sí, pero fetch all retorna un arreglo, así que le va a retornar un arreglo de un elemento, ¿sí? Le va a retornar un arreglo de un elemento. Y usted va a tener que acceder a ese elemento, a ese primer elemento del arreglo, ¿no? En otras palabras, si yo dejara esto con fetch all, ¿sí? Yo lo que tengo es un arreglo, lo que tiene la variable producto es un arreglo de un elemento, ¿ya? Y para acceder a él, a ese elemento, por ejemplo acá en el controlador, mi vista, ¿no? Ya no va a poder acceder directamente porque es un arreglo, sino que yo tendría que hacer así. Tendría que decir accede, como esto es un arreglo, accede al elemento que está en posición 0 y de ese elemento al prod ID. Y así tendría que ir en todos, ¿no? Así tendría que hacerlo en todos. Ya, entonces como que ya queda medio feo. Claro, puede ser que no lo haga en la vista, a lo mejor acá mismo en el modelo, antes de retornar, le digo, no, retorna solo el que está en posición 0, ¿no? Retorna solo el primero. Entonces son estrategias que nos permite la programación, ¿verdad? Y la otra es solamente como sé que me va a retornar 1 porque estoy buscando por clave primaria, pues un fetch, ¿ya? Entonces aquí ya no retorna un arreglo, sino que retorna el primer elemento, ¿no? Es decir, claro, por el estilo de fetch va a retornar el registro, lo retorna como un arreglo con índices asociativos, pero ya es uno solo y para recorrerlo pues simplemente empezamos a llamar a nuestro arreglito de índice asociativo, ¿no? No hay que recorrer, no hay que decirle, no quiero el que está en posición 0, ni hacer un while o un for, ni nada de eso, ¿no? Bueno, entonces normalmente eso vamos a tener cuando hacemos una búsqueda cuyo resultado esperado es un solo registro, el uso de fetch. Ya, entonces vamos a revisar hasta allí cómo va nuestro código. Ya hemos hecho acá, ya están cargándose los datos, ¿no? ¿Listo? Entonces el modelo nos pasa el producto a través del método buscar por ID, ¿verdad? Se hace la búsqueda, nos pasa el producto y la vista lo único que va a hacer es ir cargando los values en base a esta variable, ¿no? Lo que esté dentro de esta variable. Entonces en nuestra vista eso ya está configurado. Y en los values vamos a hacer un eco de cada elemento, ¿no? El nombre, el código, el precio está por acá abajo, el value en el checkbox, cositas que debería tal vez especificar. Vamos a especificar algunas cosas con respecto al editar. Cuando hacemos edición y no queremos que el ID se muestre, nosotros podemos colocar el ID como un campo de tipo hidden, como un campo de tipo oculto. También podríamos hacer que se visualice, pero que no se pueda editar, ¿no? Agregándole un read only, un atributo de read only a nuestro input. ¿Listo? Entonces eso depende, ¿no? Si queremos que se visualice, sería ponerlo, pero con un tipo text normal, pero con un read only, para que solo sea de lectura.
O si no queremos ni siquiera que se visualice, sería de tipo hidden, es decir, oculto, ¿no? Que no se vea. ¿Por qué es importante hacer esto? Ya sea que esté solo como read only, es decir, solo lectura, o que esté oculto, porque el ID es un campo que no se debe editar, ¿verdad? Usted ya sabe, es la clave primaria, así que no se puede mandar a editar. Entonces, por eso, ¿no? Esa es la primera, como se dice, la primera verificación a nivel de visualización, ¿no? De que usted no permita hacer la edición. Otra es adentro de su código, ¿verdad? No ponerlo en el update, porque no se debe poder editar. Bueno, entonces, ¿qué más? Aparte de esto, de que está oculto, luego tenemos por acá las cajas de texto, que esto, pues, los valores normales. Y aquí tenemos algo interesante, tenemos la parte del combo, ¿verdad? Porque, bueno, acá se muestran las categorías, ¿no? Dentro del select de categorías se van a mostrar las categorías. Esto ya lo vimos anteriormente cuando mostramos el formulario de nuevo producto, que se van a ir imprimiendo cada uno de los options en base a las categorías que haya. Pero adicionalmente, ¿sí? Cuando estamos haciendo la edición, un poco para mostrarles, ahí aquí todos son víveres. Vamos a poner por acá. Voy a poner un producto de limpieza. ¿Listo? Entonces aquí dice que este es un producto de limpieza, ¿verdad? Entonces cuando doy clic aquí en editar, aquí dentro de este combo, debe cargarse el producto de limpieza, porque ese es su categoría, ¿verdad? En cambio, si yo voy a editar este que dice aceite girasol, este es un víver. Entonces cuando doy clic aquí en editar, debe cargarse aquí víveres, ¿no? Y si ustedes lo ven, está haciendo, se está cargando, se está seleccionando la categoría a la que corresponde el producto. No, no es que se carga la primera ni la segunda, no, a la que corresponde el producto, ¿no? Entonces en eso también hay que trabajarlo. Y por eso dentro de este for each, donde se van generando los options, ustedes van a poder ver unas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Aquí nos dice que nosotros de cada categoría vamos a ir verificando. Si el ID de la categoría, ¿no? Es igual al ID de la categoría del producto, ¿no? Entonces, ahí estamos verificando cuál es la categoría a la que corresponde el producto, ¿no? Si el ID de la categoría es igual al ID de la categoría del producto, entonces yo voy a cargar aquí esta variable con selected igual selected, que es la que le va a ayudar o es el atributo que necesitan mis options para saber cuál es el option, ¿no? De todos los que aparezcan dentro del combo de todas esas categorías, cuál es el que debe aparecer seleccionado, es decir, cuál es el que debe mostrarse allí dentro del combito cuando él se carga. ¿Listo? Entonces, ahí está la condición, ¿no? Recordemos por favor que cuando hice el modelo de categorías, hice un fetch object, OBG, y por eso yo lo leo a través del operador flechita y no lo leo como array, ¿no? Ya no, aquí para traer las categorías, no estoy usando el fetch ASOC, sino el fetch OBG, ¿no? En parte como para que veamos que hay otros estilos de recuperación de datos. ¿Listo? Entonces, cuando imprimo el option, ¿sí? Cuando estoy imprimiendo el option, voy a poner aquí esta variable, ¿no? Esta variable selected, que en algún momento será selected igual selected. ¿Listo? En medio del option está el nombre de la categoría y por acá tenemos el ID de la categoría. Bueno, entonces esta condición es la que necesitamos cuando nosotros tenemos que preseleccionar en el combo, ¿no? Que decir cuál es el que debe estar cargado. Y en el caso de los checkbox y los radiobutos, ¿no? Aquí ejemplifico con uno, pero prácticamente es lo mismo para los dos. La propiedad, o más bien el atributo que necesitamos especificar es este que está aquí, el atributo check. Es decir, ¿cómo se sabe si un radio debe aparecer con el puntito, ¿verdad? Debe aparecer seleccionado. O si un checkbox debe aparecer con el visto, ¿no? Es decir, seleccionado, pues eso con el atributo check.
checked igual check. ¿Cuál es mi condición aquí? Pues nada, yo voy a preguntar por el estado del producto, ¿no? Porque si lo vemos visualmente, mi checkbox, ¿no? El checkbox lo que dice o a lo que corresponde es al estado de mi producto, ¿no? Si está activo o no está activo, ¿sí? Entonces, ¿listo? Entonces aquí vamos a hacer el eco de esta propiedad. No siempre se va a imprimir, ¿verdad? Solamente si el estado del producto es igual a 1, entonces imprimimos esto, hacemos un eco de checker igual checker y caso contrario, nada, no imprimo nada, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos el precargado de datos, ¿no? Que como usted ve, pues ya está funcionando, ya se están cargando los datitos. Ahora vamos a ver la última partecita, que es que funcione ya la edición como tal, ¿no? Cuando yo le doy clic aquí en guardar, se haga la edición. Aquí también he puesto un pequeño mensaje de confirmación. Cuando doy clic en aceptar, se va a ir a el controlador de productos, función editar, ¿no? Que todavía no está controlado, qué es lo que debe hacer. Vamos para allá, vamos a hacerlo. Entonces, en el action de mi formulario, es decir, a dónde va mi petición cuando se hace submit, dice que va a ir al controlador de productos, función editar. Puedo ir a otra, ¿no? Porque yo ya tengo la función editar, ya me está sirviendo para cargar el formulario, ¿no? Es decir, cuando el usuario da clic aquí, yo ya llamo a la función editar. ¿Listo? Tal vez puedo llamar a otra función cuando dé clic acá en el guardar, pero yo he preferido llamar a la misma, ¿no? Al igual que hice con lo del formulario de nuevo producto, acá también voy a llamar a la misma. Solamente voy a controlar cuando la llamada se hace por post para saber que lo que quiere hacer el usuario es hacer la edición en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a preguntar si el método de la solicitud es post. Y eso lo hacemos a través de la variable superglobal server. En realidad hay varias maneras de hacerlo. Ya está, ¿no? Entonces vamos a preguntar si el método de petición es post. Entonces se supone que el usuario lo que quiere es editar. Eso es lo que está solicitando hacer. Caso contrario, ¿no? Si no es post, entonces lo que está pidiendo hacer el usuario es mostrar el formulario de edición, ¿no? Mostrar el formulario de edición. ¿Listo? Entonces, lo que nos toca hacer aquí en el editar es prácticamente lo mismo que se hace en el guardado de un nuevo registro, ¿no? Es leer los parámetros, llamar al modelo, ahí cambiar a qué método llamo, ¿verdad? Ya no voy a llamar al método de insertar del modelo, sino al editar, pero lo demás es prácticamente igual, ¿no? Tanto así que yo voy a copiar parte de este código, que incluso podríamos, para mejorar cómo está hecho el código, podríamos tal vez parametrizar un poco, crear otro método que contenga esto, porque esto va a ser igualito. Entonces, ya vamos a ver qué va a cambiar. Lo demás se mantiene. ¿Listo? Entonces empiezo leyendo los parámetros, ¿no? Leo el código, nombre, descripción, precio, categoría. Y algo que va a variar, por ejemplo, aquí es que adicionalmente yo tengo que leer el ID, ¿sí? Porque voy a hacer una edición y necesito obtener el ID del que se va a editar, ¿no? Así que tengo que ver en mi formulario cómo se llama ese input, que en este caso yo lo tengo hidden, yo lo tengo escondido y que se llama ID.
Luego leemos lo demás, ¿verdad? Código, nombre, descripción, precio, estado, usuario, que deberíamos leerlo de sesión. Y en el modelo yo no voy a llamar al método insertar, sino actualizar, que me dice que recibe el código, el nombre, la descripción, el estado, el precio, el ID de categoría, el ID de usuario y finalmente el ID, ¿verdad? Del producto que se va a actualizar. ¿Listo? Y lo demás se mantiene, ¿no? Porque es un estándar que estoy manejando, el tener mensajes, el guardarlo en sesión, es un estándar para todos mis métodos. ¿Listo? ¿A qué vista vamos a llamar? En este caso también se espera que sea la misma, es decir, que luego de hacer una edición, se vea la tabla de datos para que se denote el cambio que se ha realizado. ¿Ya? Bueno, entonces el método, vamos a ver el método actualizar del modelo. El método actualizar del modelo pues es muy similar al de inserción, solo que cambia la sentencia, ¿no? Ya no es un insert, sino que es un update. ¿Listo? Es un update. Y que seteamos pues todo lo que se considere que se puede cambiar. Y aquí va a ser importante la cláusula de where, ¿no? Ya usted lo sabe, tanto en el update como en el delete, tiene que haber un where para indicar exactamente qué registro o qué registros, podría haber el caso, van a ser manipulados, ¿no? Lo demás es lo mismo, preparamos la sentencia, se crea el arreglo de datos que se van a enviar en la sentencia, se ejecuta, se pregunta por el número de filas afectadas, en mi caso, ¿verdad? Porque yo retorno al controlador. ¿Ya? Entonces es igualito que, que el eliminar también donde estoy haciendo un update, pero aquí sí se están editando casi todos los campos, ¿no? Entonces vamos a revisar si nuestra edición ya se está haciendo correctamente. Entonces voy a editar este que dice escoba. ¿Listo? Entonces ahí vemos la edición del producto, ¿no? Y bueno, ahí está, chicos. Hemos terminado con el CRUD de MVC. Una vez que se tiene la estructura, pues ya se puede empezar un poco a crecer, ¿no? A trabajar y hacer los diferentes módulos dentro del proyecto. Pues, por ejemplo, aquí en las vistas, recordemos un poquito que tenemos que un poco organizarnos, ¿no? Al menos yo tengo una carpeta donde dice producto y aquí están las vistas que corresponden a la parte de productos. Y asimismo, pues por cada módulo habrá que organizarse. Aquí dentro del modelo yo estoy utilizando los DAO, ¿no? Que son un patrón de diseño, que bueno, no es más que aquellas clases donde está lo que tiene que ver con el acceso a datos, ¿no? Con el acceso y manipulación de datos. ¿Listo? Por ahí vi que algunos de ustedes tienen aquí mismo, no sabría cómo llamarle, tienen en la misma clase la entidad y el acceso a datos, ¿no? Entonces, bueno, no es que esté mal, sigue siendo eso un modelo, pero no es tan buen estándar de programación hacer eso, ¿no? Entonces yo les recomendaría partir, ¿sí? Yo les recomendaría, es un consejo de programación, no tener esas dos cosas en los mismos archivos, no en la misma lógica, porque en algunas circunstancias puede ser que no los vaya a necesitar de esa manera, cuando ya su aplicación crezca, cuando por ejemplo ya usen, no sé, servicios web, usen otras cosas, ya no debería estar así. Entonces eso les puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, un consejo, ¿no? Como les decía de programación, no estaría mal a nivel de que estamos usando MVC, porque eso sigue siendo modelo.
pero sí está mal a nivel de estándar de programación. Entonces, ¿a qué me refiero? Por si acaso alguien no me entienda, me refiero a que por ahí vi yo que, por ejemplo, tenían a la clase, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí mi clase producto, ¿verdad? Que usted ya esto lo sabe, que tiene sus atributos, sus constructores, sus get, sus set, ¿verdad? Y por aquí mismo tenían, por ahí vi, tenían al método editar, tenían a la función de consultar, tenían todas las funciones que son de manejo de los datos aquí mismo, ¿ya? Entonces a eso me refiero, ¿sí? Como les digo, no es cerrado a nivel de MVC, pero sí a nivel de estándar de programación no es recomendable. ¿Qué más les quisiera decir? Bueno, aquí solamente para ejemplificar, si usted se fija, yo acabo de hacer mi MVC sin usar los DTO, sin usar esta clase que está aquí que se llama producto, ¿sí? ¿Por qué se le llama DTO? Bueno, no es más que el nombre de un patrón de diseño que se llama Data Transfer Objects o en español objetos de transferencia de datos. ¿Listo? Nos conocemos nosotros como clase simplemente, ¿no? La clase producto y ya está. Pero se le denomina de esa manera, o a lo mejor usted incluso dentro de otra asignatura lo vio con otro nombre, porque la profe le llamaba de otro nombre, le llamaba datos, le llamaba entidades, no sé, ¿no? Pero bueno, ya como correspondencia, hablando de patrones, recibe el patrón, recibe el nombre de DTO, ¿no? ¿Por qué se le llama objetos de transferencia de datos? Porque sirven para eso, sirven para transferir datos. ¿Entre qué? Pues depende de lo que usemos dentro de nuestro proyecto. Puede ser simplemente entre capas, por ejemplo. Yo puedo usar un DTO para transferir datos de mi capa del controlador al modelo o de mi capa del modelo al controlador. O si uso otro patrón, por ejemplo, modelo a vista modelo, de la capa del modelo a la capa de la vista. Es decir, yo puedo usar esto un DTO para transferir datos de una capa a otra o podría utilizarla también a nivel ya de uso de otros tipos de aplicaciones para transferir datos a través de una aplicación a otra, ¿no? Probablemente a través de los servicios web. Entonces, solamente para darles ejemplo del uso de DTOs, ¿no? Para que no nos quedamos con eso, porque la profe creo que esta carpeta no lo usó, lo voy a usar, ¿no? Lo voy a usar en uno. Ya lo tengo por aquí solamente para mostrárselos. Y aquí tengo la función en mi controlador, ¿no? En mi controlador tengo la función nuevo que permite insertar un nuevo producto y yo le había pasado cada uno de los datos, ¿verdad? Le pasé el código, el nombre, la descripción, el estado, el precio, ¿verdad? Así le estoy pasando los datos a mi modelo, estoy pasando uno por uno, pero por acá construí la función nuevo 2. ¿Ya? Y aquí voy a usar el DTO de producto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde cambia? Pues simplemente que yo voy a empezar a usar objetos, ¿no? Objetos DTOs de transferencia de datos. Creo aquí mi producto. Obviamente para eso necesito el require de la clase producto que esté en algún lado. Yo la puse por ahí arriba, está el require de la clase. Y empiezo a llenar mi objeto, ¿verdad? Aquí estoy haciendo los set, lleno el objeto con lo que se lee de parámetros, set código, set nombre, set descripción, set precio, set estado, set usuario. Y voy a comunicarme con el modelo usando ese objeto de transferencia de datos. Entonces, vuelvo a repetir, por eso recibe ese nombre, porque sirve para transferir datos. Ya ese objeto me permite transferir datos. En este caso, lo estamos haciendo en capas, es decir, yo voy a transferir todos estos datos a través de este objeto hacia el modelo, ¿no? El controlador está transfiriendo esos datos, comunicando esos datos hacia el modelo. ¿Listo? Entonces este método insertar 2 ahora está recibiendo un objeto, ya que es el objeto de tipo producto. Entonces, vamos a ver el método insertar 2 del modelo. Miren cómo aquí ya recibe un objeto, ¿verdad? Cuando recibimos como parámetros un objeto, sí suele ser conveniente pasarle, o suele ser conveniente pasarle el tipo de dato, ¿no? Que no, normalmente en PHP no es requerido. Incluso si yo lo quito, no es que voy a tener errores,
pero sí me ayuda a nivel, sobre todo de los entornos de desarrollo, ponerle el tipo de datos de la clase para que cuando yo haga esto, ¿verdad? Cuando yo haga esto, el entorno de desarrollo me ayude y reconozca cuáles son los métodos que pueden ser llamados, ¿sí? Entonces, por eso aquí está el tipo de datos. Entonces recibimos el objeto y empezamos a obtener datos del objeto. Entonces, aquí estoy obteniendo el código, el nombre, la descripción, el estado, el precio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí estamos usando los DTO. Y aquí dejo el método insertar, enviándole simplemente parámetros, y el método insertar 2, enviándole un DTO, es decir, un objeto, ¿no? Y espero que más o menos haya quedado claro porque se llama así el patrón. Transferencia de datos, objetos de transferencia de datos, porque permiten transferir datos. Depende de lo que estemos usando. Aquí lo estamos viendo cómo lo transfiere de una capa a otra. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, ya. Sí, me preguntan si deben subirlo en un host. Sí, ¿no? Salvo que por algún motivo tengan algún problema, pero no debería pasar porque las herramientas que estamos utilizando, tanto como PHP como MySQL, son bastante usadas en diferentes tipos de hosts, incluso gratuitos, ¿no? Entonces, yo no espero que usted vaya a alquilar un host ni nada de eso, sino que pueda subirlos en algún hosting gratuito porque es solamente durante un tiempito corto donde el cual yo voy a hacer la evaluación, ¿no? Así que no tiene que durar mucho. ¿Listo? Entonces, es bueno, por ejemplo, y aprovechando la consulta que me hace su compañero, es bueno, por ejemplo, que ustedes ya la base la publiquen en un host, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera ya todos tienen acceso a ella y van trabajando sobre esa base de datos, porque la base de datos que ustedes necesitan, y ya eso pues desde la tarea anterior, es única, ¿no? Es una sola base que tiene todo el grupo. Cada uno trabaja en una o en varias tablas de todo ese grupo de tablas. ¿Listo? ¿Alguna preguntita más, chicos? ¿No? Vamos a proceder a tomar asistencia. Por ahí uno se me fue. Voy a ver quién es. Mientras abro mi asistencia de aquí del CIUC, por favor, el día viernes tenemos actividad. El viernes pasado no pudimos tenerla, ¿verdad? Porque se suspendieron las actividades por votaciones. Y entonces, pues por eso no tuvimos. Pero de todas maneras, eso afecta un poco las notas, porque no podemos tener un solo taller durante todo el parcial para evaluarlos, ¿no? Entonces, este día viernes vamos a tener actividad. Por favor, revise la parte de MVC, lo que se ha dado. Practique un poquito. Puede ser incluso ya con su proyecto, ¿verdad? Practicando, haciendo alguna operación para que estén un poco listos con respecto a lo que tendrán que hacer el día viernes. A ver, Vaquerizo, Presente, Miss. Vallas, Presente, Miss. Chávez, Chiquito,
Ingeniera, disculpe, sobre mi compañero chiquito, me acaba de decir que se le apagó la computadora, ya va como 3 veces que se la apaga. Tiene Ya inconveniente listo. con eso. Ya gracias por avisar. Dávila, Presente, ingeniero. Falcone, Presente. Gallardo, Presente. no está Gallardo, Gómez, no está Gómez, Gutiérrez, Presente. Holguín, Presente. Jacome, Presente, Miss. Lema, Presente, ingeniero. Lino, Presente, ingeniero. Lozano, Presente, ingeniero. Lucio, Presente, ingeniero. Mina, Presente, ingeniero. Mite, Presente. Montes, no está Montes, Navarro, Presente, Miss. Ordóñez, Presente, ingeniero. Preciado, Preciado fue el que se me fue. Ramírez, Presente, Miss. Ramos, Presente, ingeniero. Ronquillo, Presente. Ruiz, Presente. Sánchez, Presente, Miss. Tapia, Presente, Miss. Presente. Tenemea, Presente, Miss. Villao, no está Villao. Sí estoy, ingeniero. Presente, disculpe. Me pónganse las pilas. A ver, repito. Chávez, Gallardo, Presente, Chávez. pónganse pilas, Chávez, Gallardo, Presente. Gómez, Presente. Montes, Preciado, ya listo. Entonces no están ni Montes ni Preciado. Ah, a ver, Bruce me está preguntando el 18 de marzo. Sí, yo espero que sí tengan actividad. O sea, si tengo planificado que hagan, salvo que algo suceda, sí debería haber. Pero bueno, hay que ver qué se puede hacer, ¿no? A ver, entonces, antes de irnos, chicos, la última cosita, no se olvide, el día viernes tenemos actividad, no falte, para que puedan tener su nota, ¿no? Y practique un poco la parte de MDC para que no tenga problemas en su actividad. Miren que la semana pasada teníamos una actividad de interacción con base de datos, pero no se realizó, ¿no? Así que no se puede dejar de realizar los siguientes talleres porque si no, no tenemos con qué calificar. ¿Alguna cuestión que quiera indicarme antes de cerrar la clase? Ingeniero, una pregunta. Entonces nos quedarían 2 talleres, ¿no? El del lunes 18 y el... No, perdón, el del lunes y el viernes 18. Sí. No, lunes no. El de este viernes es 11 de marzo y el del siguiente viernes 18 Ah, sí, de mayo. perdón, me equivoqué. Ujú. Pero nos quedarían esos 2 talleres, no nomás. Sí. Sí, esos 2 talleres. Tareas ya no hay más. Está el proyecto. Listo. Gracias. Ya. Nos vemos, chicos, que pasen bien. Sí, este taller del día miércoles toca que sea MVC. Así que revisen, por favor, practiquen. Ya está ahí el proyecto, es con MVC.
Si puedo dar más tiempo para el proyecto, no creo que pueda dar mucho más. ¿Sí? Entonces, ojo por favor para que ya traten de irlo haciendo, ¿no? Lo primero es dividir el trabajo, ¿no? Tener ya una base, espero que la tengan de su tarea anterior, ojalá que sí, ¿no? Porque ya eso les pueda servir. Y ya ir dividiendo el trabajo, ¿no? Y ponerse fechas, etcétera. Yo no creo en esta ocasión, ¿no? Cuando ustedes me han pedido, pues siempre que yo puedo, los ayudo, les doy más tiempo, pero no creo poder dar mucho más tiempo, tal vez un día más, pero no creo que mucho más, porque ya luego vienen los exámenes, etcétera, y hay otras cosas que debo evaluar. Listo. Hasta luego, chicos.